Yo creo que el espacio educativo, el colegio debe permitir ese desarrollo de la personalidad, pues, obviamente de forma libre, teniendo claro que también hay pues unos deberes y que hay una comunidad también educativa que a veces hay que respetar alrededor de las diferencias que se presentan. Me parece fundamental que los colegios aprovechen eh, que los jóvenes desarrollen sus personalidades, que desarrollen pues cada una de sus características, pero en espacios críticos de diálogo, de debate. Me parece que eso debe aprovecharse para generar procesos de aprendizaje día a día y no puede ser instituciones que formen realmente un prototipo X de persona, de estudiante. Y yo creo que ahí tenemos todavía grandes retos. Siento que se ha avanzado en los últimos años, cada vez hay unas instituciones más libres, más críticas, que generan precisamente espacios de participación, pero sin lugar a dudas tenemos que seguir hacia el reto de eliminar esos obstáculos que pueden presentar los jóvenes para desarrollarse, para el libre desarrollo pues, de su personalidad. Y quería decir una cosita, me parece que lo que plantearon ahora es clave eh, y es y es un llamado de atención que también me acojo a él y lo hago como secretario, esta ciudad tiene múltiples oportunidades para los jóvenes, de los estratos más vulnerables, tenemos oportunidades de educación superior, de acceso a la educación, de participación, y es fundamental que los colegios se conviertan cada día en unos promotores y en unos agentes de comunicación y y toda esta información y todos estos programas que también desarrolla la misma personería deben llegar a los jóvenes, porque no puede ser solamente por estos medios, por la televisión, sino que también la escuela debe ser un canal fundamental de comunicación de todas las oportunidades que tienen los jóvenes en la ciudad de Medellín. Así es, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la visión de la gente del Ministerio Público o personero de Medellín frente a en qué momento se empiezan a vulnerar o se empieza a vulnerar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ya regresamos en Conversemos con el Personero. Consejos para salvar el planeta. Recicla aluminio. 20 latas de aluminio recicladas ahorran la energía necesaria para producir una nueva. Usa pilas y baterías recargables. Cada año se producen alrededor de 15.000 millones de baterías alcalinas y la mayoría no son recicladas. Recicla los teléfonos viejos. La gente cambia de celular cada 18 meses, lo que significa un residuo de 130 millones de teléfonos al año, generando grandes focos tóxicos. No uses vasos desechables. Puedes llevar un pocillo normal al trabajo para tomar el café. Además, mantiene mejor la temperatura de la bebida y no desperdicias plásticos. Depende de vos. Muy bien, y seguimos a través del Canal U y también en diferido para los 125 municipios del departamento. Estamos hoy hablando con el personero desde el Ministerio Público y por supuesto con el magisterio también, que nos acompaña el secretario de Educación de Medellín, doctor Felipe Andrés Gil. Bueno, personero, ¿en qué momento se empieza a vulnerar el libre desarrollo de la personalidad al que nos hacía inducción el doctor Manuel López? Bueno, a ver, la Corte Constitucional ha definido que todos los derechos tienen un núcleo esencial. Cuando ese núcleo esencial se vulnera, se le está vulnerando integralmente el derecho. En la práctica, ¿qué observa uno?
hay confrontación entre distintos derechos que a veces es muy claro quién está vulnerando los derechos de qué otra persona, pero a veces es muy difícil encontrar el momento a partir del cual se pueda afirmar se está vulnerando este derecho. Yo creo que ahí hay que observar como una proporcionalidad, como buscar un punto de equilibrio. Cuando uno de los derechos puestos en la balanza, obviamente, se inclina por su significado, por su relevancia social, frente a otro derecho, diríamos que ahí no se está vulnerando ese derecho. Pero cuando es al contrario, evidentemente hay una vulneración. Hay que analizar ya los casos específicos. Derecho que se está vulnerando versus derecho aparentemente también vulnerado, para establecer cuál es el resultado y poder decir cuál es el derecho que merece la protección y la protección del Estado. Y en esos casos entonces se puede recurrir a una tutela. En esos casos estamos hablando de escenarios judiciales, escenarios que están definiendo, por ejemplo, una acción de tutela, por ejemplo, una acción de cumplimiento, una acción de grupo, una acción popular, donde en definitiva se va a decidir qué está sucediendo con esa confrontación. Y al interior de las instituciones educativas también tenemos que sopesar los derechos versus los deberes que señalaba el secretario de Educación, porque la generación de derechos origina igualmente deberes. Y tenemos personeros y personeras que también quieren participar. Muy buenas noches, mi nombre es Mauricio Arizizal y mi pregunta es sobre cómo manejan ustedes los temas de la discriminación por los cabellos, el porte del uniforme, tatuajes y piercing que llevan los estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, personero. Y... No, muy simple, no se puede limitar el acceso a la educación por lo que tú acabas de señalar, y si hay casos que lo hacen, no lo pueden presentar a la Secretaría o a la Personería. De hecho, en estos días presentamos la circular a todos los directivos docentes, y en la circular dice, por ejemplo, no se puede prohibir el acceso a la educación por no tener el uniforme, porque eso genera también un costo económico, o también por el cabello. De hecho, ya los colegios privados, que eran muy estrictos en ese tema, ya cada vez están más abiertos a estos temas. Así que la verdad es muy importante más el respeto y los deberes que ustedes también como jóvenes deben adquirir, y el colegio abrir un poco más esas restricciones que en el pasado eran más radicales. Ahora realmente ya se ha flexibilizado un poco. Doctor Manuel López. La Corte Constitucional ha sido muy clara en decir que los aspectos que tienen que ver con el porte externo no dicen o desdicen del comportamiento de una persona. Más, los artículos 42 a 45 de nuestra Ley de Infancia nos están llevando a una educación que tenga como principios fundamentales aceptar el pluralismo, aceptar la diferencia y evitar cualquier tipo de discriminación. Si queremos comportamientos y figuras homogéneas, no estamos aceptando ningún pluralismo. Otro aspecto muy importante, como lo decía el señor secretario de Educación, es que por el porte del uniforme o por el porte físico, no se puede nunca privar a un adolescente del derecho a la educación. Y esto en algunos momentos, lo ha dicho la Corte, es más bien una atribución de tipo familiar que de tipo escolar. Y vemos que en la familia ningún padre le está permitido expulsar a un hijo de la casa por un asunto simplemente de cabello. Hay algunos aspectos que son mucho más importantes, que van más en el fondo del comportamiento de las personas que ese porte externo, y son precisamente esos los que protege precisamente la sentencia de la Corte. Nos quedan 2 minutos, entonces... Pero en un minutico quería señalar algo respecto a este tema. Y es que la Corte Constitucional también ha hecho ciertas salvedades. En el caso de los colegios, por ejemplo, militares, en el caso de los colegios religiosos o de ese tipo, digamos, de filosofía que inspira un colegio, allí la Corte hace una excepción, y en esos casos sí se puede exigir el no porte de estos elementos. Sí, son unos casos muy restringidos a unas filosofías propias del colegio, pero en cuanto a la educación pública se tiene que tener una apertura porque acoge a todos los sectores. Bueno, lamentablemente no tuvimos más tiempo para darle paso al público, pero estuvimos muy contentos por esta positiva respuesta que tuvimos tanto en la convocatoria